Bienvenidos a Citas Podcast, un espacio donde generamos contextos. Bueno, muy bien, ya está del otro lado nuestro especialista en innovación en el agro. Él es el ingeniero agrónomo Carlos Beco, además autor del libro La Revolución Digital del Agro. Pueden escuchar, ese y de villanos a héroes, que hace poco también hicimos la nota. ¿Cómo estás, Carlos? Bienvenido. Espectacular, espectacular. Qué bueno oírte. Estaba ahí justo recomendando tus libros y que podían escuchar también nuestras columnas que hablamos en relación a eso. Pero en esta oportunidad vamos a profundizar sobre un tema muy importante y muy actual, que es la huella hídrica, ¿verdad? Entonces, sí, es un tema que ya tocamos en su momento, hace un año atrás, ¿no es cierto? Pero que tiene mucha vigencia, sobre todo por esta situación particular de seca, ¿no? Que estamos viviendo, ¿no? Sí. Y tiene muchas aristas que para mí son interesantes y quería profundizar, ¿no es Muy cierto? bien. Quería profundizar. Hablamos un poco de que el agro consume el 70% del agua de la humanidad, eso ya lo habíamos anticipado, ¿no es cierto? Habíamos anticipado que el agua es un recurso renovable, ¿no es cierto? Pero que su disponibilidad es finita, ¿no? Porque de todo el agua que hay, vos recién me preguntabas si puedo regar con agua salada, ¿no es cierto? Y podemos decir que solamente el 2,5% del agua del mundo es dulce. O sea, vivimos en un mundo lleno de agua, pero que el agua dulce, ¿no? El agua que sirve para los humanos y para las plantas es realmente muy poquita, ¿no? Y que apenas el 1% del agua se encuentra disponible para el consumo humano y para los ecosistemas. El resto estamos hablando de agua salada, congelada o contaminada. Ahora resulta que nosotros, el agro, que no consumimos tanta agua, lo que es increíble pensar es que apenas el 20% se realiza bajo riego, ¿no es cierto? O sea, todos sabemos que el riego es poco común, ¿no es cierto? Es poco fácil encontrarlo, ¿no es cierto? Pero cuando damos cuenta que el 70% del agua dulce se consume para regar apenas 275 mil millones de hectáreas, quiere decir que el 70% del agua se consume para el 40% de la producción de alimentos. O sea que está muy concentrada, ¿no? ¿Se entiende ese punto, no es cierto? Sí, perfecto. O sea, bueno, de alguna manera la importancia del riego fue tal que hasta que el Homo sapiens no aprendió cómo regar, no pudo establecerse en un lugar definitivamente. Dependía de tener un recurso de agua, ¿no es cierto? Y muchas de las obras de la antigüedad que nos llaman la atención están vinculadas a obras de riego, ¿no es cierto? Cuando vemos, digamos, muchos de los canales de riego en Egipto, ¿no es cierto? Que fueron los inventores del riego. El Nilo, exactamente. O cuando hemos visitado Machu Picchu, vemos las terrazas de los incas, ¿no? Los molinos de agua persa, y todavía cuando los que visitamos Sevilla, ¿no es cierto?, nos asombramos con los grandes acueductos romanos, ¿no? Sí. Quiere decir, el riego fue clave, absolutamente clave para la humanidad, para poder desarrollar las civilizaciones, ¿no es cierto? Sí, digamos, para poder vivir, porque de ahí estaban los alimentos y, bueno, además para tomar agua. Exactamente. ¿No? Lo básico. Ahora, durante muchísimo tiempo, ¿no? El riego era una actividad que lo que era fundamental era llevar el agua de un lado a otro, ¿no es cierto? Era llevar el agua. Y no había demasiada atención a ser eficiente en el uso del agua. Lo importante era llevarla, ¿no es cierto? Entonces, importante era acceder a agua y luego tardamos mucho tiempo después en decir más eficiente. O sea, regábamos abundantemente. Regábamos, de alguna manera, sin tener mucho cuidado en cómo regar, ¿no? Claro. Yo siempre digo, con la misma tecnología que usan los porteros de Buenos Aires para regar las veredas, ¿no? Para limpiar las veredas, ¿no? Sí. Utilizando a veces sin prestar atención al uso que estamos haciendo. Fíjate que es recién hace muy poquito tiempo atrás, 1965, en el mismo desierto donde los agricultores egipcios inventaron el riego, ¿no?
en Nilo, pero en este caso 2 israelitas, ¿no? Perfeccionaron un sistema que llamamos riego por goteo, ¿no? Seguramente ustedes lo han visto, hoy en día es bastante común usarlo en los jardines, en las plazas, ¿no es cierto? El uso de los microtubos de plástico, ¿no? Y entonces, pero quiero destacar esto, porque de inundar grandes extensiones de terreno, pasamos a aplicar unas pequeñas gotas por planta, ¿no? Sí. Y gracias a esto hemos podido aumentar la eficiencia del uso del riego, ¿no es cierto? Sí. Para darte una idea, para producir 1 kilo de tomates, usando riego por surcos, que es el sistema de los egipcios, ¿no es cierto? Usábamos entre 100 y 300 litros de agua para producir 1 kilo de tomate, ¿no? Sí. O sea, la cantidad de agua necesaria para producir 1 kilo de tomates. Si usamos riego por goteo, el sistema moderno, el consumo se reduce a solo 50 litros para lograr el mismo tomate. ¿Se entiende? O sea, quiero decirte, ahora ya no es solamente regar, sino regar de una manera mucho más eficiente. Y eso es solo el comienzo. Hoy en día hay técnicas que podremos hablar más adelante, como hidroponía, ¿no? Donde se prescinde la tierra, o las granjas verticales, ¿no? Donde vemos que lo importante ya no es solamente regar, sino regar más eficientemente. Y fíjese la potencialidad que hay ahí para hacer más eficiente el uso del agua. Tal cual, ¿no? Tal cual. De 300 litros podemos llegar a algunas tecnologías con 10 litros. Lamentablemente, a pesar de esa tecnología, los sistemas de riego más eficientes solamente llegan a un pequeño porcentaje del área regada a nivel mundial, el 14%. O sea, quiero decir, todavía hoy regamos en exceso. Bueno, pero esto también hablamos de otros costos, ¿no? O sea, puede ser que por eso sea también que es bajo todavía el porcentaje que usa esta tecnología. Sí, definitivamente, justamente. Primero ahí viene el mea culpa. ¿Cuál es el mea culpa? A pesar de todos los avances, seguimos regando ineficientemente. Ahora, ahí viene la interpelación. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué todavía la mayoría de la gente no utiliza los riegos sofisticados? Bueno, en primer lugar, tiene mucho más costos, definitivamente, el costo de instalar un equipo de riego, por ejemplo, va de $1.000 por hectárea a $100.000 por hectárea por un equipo de hidroponía. Y los repagos de estas inversiones requieren de varios años. Pero es aquí donde empieza a ser importante esto que quiero anticipar hoy, que quiero profundizar, es la huella hídrica. Porque la huella hídrica, hoy se habla mucho de la huella de carbono, viste que está muy vigente, ¿no es cierto? Todo lo que es el costo energético, el impacto ambiental para producir un bien. Bueno, la huella hídrica pretende medir el costo para producir la cantidad de agua necesaria para producir un alimento. Es interesante destacar que esto que uno diría, es tan importante entender cuánto agua necesita para producir un bien de servicio, es un concepto muy nuevo. Recién en el año 2002, un profesor de la Universidad de Twente en los Países Bajos fue el que comenzó a expresar el concepto de huella hídrica. Quiero destacar que es muy, muy reciente, hace menos de 20 años, ¿no? Claro. Que es un indicador donde ya lo importante no era solamente decir riego o no riego, sino no solamente es cuánta agua uso, sino cuántos kilos de alimento produzco a partir de ese agua. ¿Se entiende? Pero quiero destacar, es muy reciente, apenas 2002. ¿Medir el uso del agua en relación a los kilos de alimento producido? Fundamentalmente sí, pero además separa el origen del agua en 3, y habla de colores, ¿no es cierto? Entonces, la huella hídrica mide la cantidad de litros necesarios para producir un determinado alimento o servicio, ¿no? Bien. Pero de alguna manera lo que es interesante destacar que mide 3
huellas, o sea, 3 usos de agua, ¿no es cierto? La huella hídrica verde hace referencia a la huella que viene directamente del agua de lluvia o de nieve y que se almacena en el suelo al alcance de las plantas, ¿no es cierto? Sí. Esta es de alguna manera la que usamos los agricultores en Argentina, ¿no? Sí. O sea, la que viene de lluvia, que de alguna manera podemos decir es, digamos, la gratis, ¿no? Sí, Si bien la tenemos que que viene de aprovecharla bien, arriba. Sí. la que viene de arriba, Sí. exactamente, es la gratis, ¿no es cierto? Ahora, la huella hídrica azul, acá sí se refiere al agua que viene de las fuentes naturales o artificiales que son instaladas por el hombre. Esta sí es el agua de riego, ¿no? Claro, sí, Y sí. esta sí tiene un costo diferente. Entonces, ¿entiendes? No es lo mismo cuando hablamos de kilos por unidad de volumen de dónde vino el agua. Si es agua de lluvia Sí. o si es agua que viene, por ejemplo, como es el agua de riego, que puede venir a veces del deshielo de un glaciar. Claro. Pero esa sería, ¿No? el del deshielo del glaciar sería como de lluvia, porque viene de arriba. No, Ah, porque esa viene de fuentes naturales artificiales que para poder aprovecharla tuviste que hacer un canal, sí, sí, claro. ¿no es cierto? Tuviste que hacer un canal o un acceso, un canal de Sí, sí. riego, ¿no es cierto? Sí, sí, claro. ¿No es cierto? Esa tiene como otro impacto. O sea, no todas las aguas son las mismas, ¿no? Y esto es un poco lo que se estudia, lo que se dice. Y muy importante, y aquí viene el tercer aspecto, que es un aspecto para mí también muy interesante de destacar, es la huella gris. La huella gris se refiere al volumen de agua que es contaminada en los procesos, ¿no? Es un proceso determinado, por ejemplo, nuestra actividad agropecuaria de alguna manera puede afectar una fuente de agua, ¿no es cierto? Entonces, el impacto que tiene en detrimento de la fuente de agua, o sea, lo que resta, esta es agua contaminada que luego habrá que decontaminarla de alguna manera. Ese, como ves, es un cálculo no fácil, que justamente necesita tener información que no siempre tenemos disponible, pero que es cada vez más importante destacar y medir. Y aquí, para ir redondeándote, Sí. me parece importante que era destacar esto. Sí. Primero, pensar en eficiencia. Bien, tenemos que ser más eficientes para producir alimentos y tenemos que medir el uso del agua. Ahora, el uso del agua, no todas las aguas son las mismas. Son el agua que viene de la lluvia, el agua que viene del riego y la fuente distinta de riego y los costos que tiene ese riego. Y finalmente, el impacto que a veces no vemos, que es muchas veces cuando hacemos un tipo de ciertas aplicaciones de ciertos productos, estamos afectando, y eso es el agua gris, el agua que estamos arruinando de alguna manera y que tenemos que arruinar lo menos posible. Está bien. Pese a que después el agua esa, con algún... Estoy pensando, por ejemplo, en los empaques de fruta, ¿no? Que se usa agua para el lavado y todo eso, y que a lo mejor el agua, bueno, un poco se contamina y se vuelve como a recircular y a reutilizar, pero bueno, algo de agua en eso se pierde. Eso tiene un costo. Claro. Eso tiene un costo. Bien. ¿Es cierto? Eso tiene un costo. Y entonces, aquí, por ejemplo, quiero destacar, por ejemplo, sorpresas. Estos datos concretos, estos son datos suministrados por... si hay una empresa que está haciendo punta en esto, se llama Quilimo, de él hemos hablado, es una empresa de origen cordobés, ¿no? Fundada hace muy poquito tiempo, tiene 6 o 7 años nomás, que está realmente focalizada en este tema, ¿no? Y justamente un dato que me parecía muy importante destacar, por ejemplo, 1 kilo de trigo con riego tecnificado y monitoreado es de la huella hídrica de 350
97 litros de agua en forma directa, mientras que un trigo en secano es de 389 litros. O sea, entonces ahí viene el cambio. Si bien el riego tecnificado usa menos agua, el uso del agua, se produce un 17% de trigo que en las hectáreas sin riego. Entonces, que se da la salvedad, que en el fondo decís, tenés menos huella hídrica cuando estás regando que cuando no estás regando. Tenés menos huella hídrica, ¿por qué? Porque estás produciendo más trigo. Es más eficiente. Es más eficiente. ¿Se entiende? Sí, entonces, sí. esto para mí es parte del concepto. A veces no es dejar de regar, sino regar mejor y producir más alimentos. Perfecto. Y ser más eficientes, y justamente tener mucho aspecto que ese proceso no esté afectando, generando más lo que se llama el agua gris, que es el que tenemos que pagar para arreglar. ¿No es cierto? Sí. Es como que antes, cuando uno pensaba en riego, pensaba justamente en cómo aumentar la producción, ¿no? Justamente lo que tenemos que empezar a cambiar a la medida es cuándo tenemos que ser más eficientes. Pero para que esto suceda, los compradores tienen que pagarnos por la eficiencia en el uso del agua. El mercado tiene que empezar a premiar el uso del agua, ¿no? Y esto lentamente está empezando a suceder. Y esto es donde, por ejemplo, concretamente, Quilimo está logrando compensar a los productores por los ahorros que hacen agua. ¿Por qué? Porque hay ciertas empresas que están necesitando mejorar su huella hídrica y para eso necesitan... como una motivación, una estimulación. Exactamente. ¿Viste cómo se empieza a hablar de los bonos de carbono? ¿No? Sí. O cada vez más empieza a hablarse de las posibilidades de convertir los créditos de carbono. Bueno, estamos en el mismo camino. Estamos yendo hacia el mismo lado. O sea, es como que empresas está sucediendo, van a estar dispuestas a compensar a los productores que ahorren agua, sean más eficientes en el uso del agua, ¿no? Porque estas empresas, son las que están necesitando bajar su huella hídrica, mejorar su huella hídrica. Concretamente, el mensaje es, tenemos que mirar el agua cada vez más, empezar a entender, y esto es parte de los agrónomos que tenemos que empezar a mirar. Antes medíamos eficiencia de riego y tenemos que mirar, bueno, la fuente de riego y el impacto que hacemos con el agua. Es un desafío para los agrónomos y tenemos que estar atentos justamente con los cambios en el mercado, donde los incentivos en la eficiencia del uso del agua van a empezar a ser determinantes para nuestras inversiones. Perfecto. Clarísimo, Carlos. La verdad que siempre es bueno hablar de estos temas y qué bueno también que desde el sector privado haya empresas que también se involucran en que esto sea posible y que sea como una motivación hacia los productores, ¿no? Me parece que es como más un trabajo en conjunto. Definitivamente. En ese aspecto, el trabajo que está haciendo Quilimo es realmente fenomenal y hay otras empresas que están trabajando. En el sentido es justamente aplicar la tecnología para ser más eficientes y buscar los negocios, porque sin negocio no hay actividad, no hay futuro, ¿no es cierto? Buscar los negocios que premien a aquellos que sean más eficientes. Pero para hacerlo tenemos que entender, ¿no? El impacto. Entonces es como, digamos, vamos hacia un mundo donde tenemos que entender todos los impactos de cada una de nuestras tecnologías, justamente para poder apuntar a un mundo mejor.
Perfecto, buenísimo, Carlos. Hay mucho todavía por hacer, esa es la buena noticia. Esa es la buena noticia, esa es una muy buena noticia, y para todos los que de alguna manera amamos esta profesión y amamos el trabajo en el campo, este trabajo de entender mejor lo que estamos haciendo, lo que está pasando, es imprescindible para poder tomar mejores decisiones. Espectacular. Muchísimas gracias por estos minutos, Carlos Becco. Como siempre, un placer y gracias por permitirme acompañarlas. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Muy bien, así pasaba Carlos Becco en Innovación en el Agro. Citas. Conversaciones para crecer.